Bienvenidos una vez más a este nuestro espacio, donde siempre buscamos conectar, compartir y sobre todo, entender un poquito mejor el fascinante mundo que nos rodea y las experiencias de las personas que nos inspiran. Hoy tengo para ustedes un tema que estoy segura, va a resonar con muchos de ustedes. Hemos estado siguiendo de cerca a una figura pública que admiramos mucho, alguien que siempre nos ha cautivado con su talento y su carisma. Me refiero, por supuesto, a la talentosísima Demet Özdemir. Últimamente hemos notado ciertos matices en su energía, comentarios que sugieren que ha estado atravesando momentos de tristeza y, bueno, un cansancio general. Y como sabemos que a ustedes les encanta estar al tanto de lo que sucede con sus ídolos, y más aún, de entender las razones detrás de sus estados de ánimo, hoy vamos a desgranar, con todo el respeto y la empatía que merece, el motivo detrás de esa aparente tristeza y ese cansancio que Demet Özdemir ha compartido con nosotros. Prepárense para un viaje de descubrimiento porque vamos a ir más allá de los titulares y a intentar comprender qué ha estado pasando en la vida de esta gran artista. Y antes de zambullirnos de lleno en esto, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Ahora pongámonos cómodos, porque lo que vamos a compartir hoy es bastante profundo. Demet Özdemir, como muchas figuras públicas, no está exenta de los altibajos que la vida nos presenta. Y es precisamente esa vulnerabilidad, esa honestidad con la que a veces comparte sus sentimientos, lo que la hace aún más cercana y humana para nosotros. Hace no mucho tiempo, a través de algunas declaraciones, y por supuesto, a través de las observaciones de sus seguidores y los medios, se hizo evidente que Demet había estado luchando con una especie de nube gris. No es algo que se pueda señalar con un dedo y decir, esto es, sino más bien una acumulación de factores que, en conjunto, pueden llevar a una persona a sentirse agotada emocional y físicamente. Cuando hablamos de tristeza y cansancio en una persona como Demet, que lleva una vida pública muy intensa, hay que considerar varios frentes. Por un lado, está la presión de la industria del entretenimiento. Imaginen estar constantemente bajo el escrutinio público con cada paso, cada palabra, cada relación siendo analizada y comentada. Esto por sí solo es agotador. La exigencia de mantener una imagen, de estar siempre de ser perfecta a los ojos de millones de personas, es una carga monumental. Y no podemos olvidar las largas horas de trabajo, los rodajes extenuantes, los viajes constantes, los compromisos publicitarios. Todo esto se suma y sin un descanso adecuado, sin un equilibrio, el cuerpo y la mente acaban pidiendo tregua. Pero más allá de la presión profesional, y esto es algo que he podido percibir en sus mensajes, parece que también hay un componente personal importante. A veces la tristeza no tiene un origen único y claro, sino que es el resultado de una confluencia de situaciones. Podría tratarse de desilusiones, de desafíos en la vida personal que, aunque no se hagan públicos en detalle, sí impactan en el bienestar emocional. El corazón, como bien sabemos, tiene sus propias batallas, y no siempre son visibles desde afuera. Demet, como cualquier ser humano, ha pasado por sus propias experiencias, y es natural que algunas de ellas dejen huella y requieran tiempo y energía para sanar. Hemos visto que a veces, cuando una figura pública se muestra cansada, la gente tiende a interpretar esto de diversas maneras. Algunos lo achacan a un exceso de trabajo, otros a posibles problemas en sus relaciones, y algunos, incluso, a la falta de éxito en proyectos recientes. Pero la verdad es que la tristeza y el cansancio son emociones complejas y multifacéticas. Pueden surgir de la soledad, a pesar de estar rodeado de gente, pueden venir de la sensación de no estar cumpliendo con expectativas, tanto propias como ajenas, o simplemente, pueden ser la respuesta natural del cuerpo y la mente a un periodo prolongado de estrés y exigencia. Si pensamos en la vida de Demet, ella ha tenido un ascenso meteórico en su carrera. Desde sus inicios ha trabajado incansablemente, demostrando un talento excepcional. Ha asumido roles complejos, ha protagonizado series de gran éxito, y ha construido una base de seguidores muy leales. Este nivel de dedicación y esfuerzo sin duda es admirable, pero también tiene un precio. Es como una maratón, donde cada kilómetro exige una gran dosis de energía, y si no se gestiona bien, el agotamiento es inevitable. Y luego está el factor de la vida privada. Aunque Demet intenta mantener ciertos aspectos de su vida fuera del foco público, es imposible aislarse por completo. Las relaciones personales, las amistades, la familia, todas estas esferas de nuestra vida influyen en nuestro estado de ánimo. Si ha habido
Una dificultad o decepción en estos ámbitos, es comprensible que eso se refleje en su energía y en su estado anímico general. No olvidemos que aunque sea una estrella, sigue siendo una persona con sentimientos, con miedos y con la necesidad de ser comprendida y apoyada. Lo que me parece particularmente interesante y digno de admiración en Demet es su valentía al compartir, aunque sea de forma sutil, que no siempre se siente al 100%. En un mundo donde la perfección es a menudo idealizada, mostrarse vulnerable es un acto de fortaleza. Nos recuerda que todos tenemos nuestros momentos difíciles, que la tristeza y el cansancio son parte de la experiencia humana, y que está bien no estar bien todo el tiempo. Quizás el mensaje principal que podemos extraer de estas señales de Demet es la importancia del autocuidado. Para cualquier persona que trabaja bajo presión, ya sea en el mundo del espectáculo o en cualquier otra profesión, es fundamental priorizar el bienestar. Esto implica establecer límites saludables, permitirse momentos de descanso, desconectar del trabajo y rodearse de personas que nos apoyen y nos nutran. Y por supuesto buscar ayuda profesional cuando sea necesario. En el caso de Demet, es posible que ella misma esté haciendo un esfuerzo consciente para encontrar ese equilibrio. Quizás esté reevaluando sus prioridades, buscando espacios de calma y reflexión, y aprendiendo a decir no a compromisos que la drenen aún más. Estos son pasos importantes para recuperar la energía y el bienestar. También es posible que el cansancio sea una señal de que su cuerpo le está pidiendo un respiro. Las exigencias físicas de la actuación, las largas jornadas, el estrés, todo ello puede pasar factura. Un descanso adecuado, una buena alimentación y ejercicio, y un manejo del estrés son cruciales para recuperarse. Y si hablamos de tristeza, esta puede tener muchas causas. Desde la presión de las redes sociales y los comentarios negativos, hasta la propia evolución personal y la búsqueda de sentido en la vida. Las personas, incluso las más exitosas, atraviesan etapas de introspección, de cuestionamiento y de ajuste. Una de las cosas que más me llama la atención es cómo, a pesar de estos momentos, Demet sigue adelante, sigue trabajando, sigue entregando su talento. Esto habla de una resiliencia increíble. No es que no sienta la tristeza o el cansancio, sino que aprende a gestionarlos, a seguir adelante a pesar de ellos, y a encontrar la fuerza para continuar. A veces cuando escuchamos a alguien decir que se siente triste o cansado, tendemos a querer solucionar su problema de inmediato. Pero en muchos casos, lo que se necesita no es una solución, sino simplemente comprensión, empatía y espacio. Demet, al compartir estos sentimientos, nos está invitando a esa comprensión. Nos está diciendo a su manera, que es una persona real con sus luchas internas y que necesita un poco de paciencia y apoyo. Y aquí entra nuestra parte como espectadores y como comunidad. La forma en que reaccionamos ante estas manifestaciones de vulnerabilidad de las figuras públicas dice mucho de nosotros. En lugar de juzgar o especular de forma malintencionada, podemos elegir ofrecer nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestras mejores vibras. Un comentario de aliento o un mensaje de apoyo puede significar mucho para alguien que está pasando por un momento difícil. Pensemos en esto como un recordatorio para todos nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste sentirte cansado? ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste sentirte triste sin sentirte culpable por ello? Vivimos en una sociedad que a menudo glorifica la productividad constante y el estar feliz todo el tiempo. Pero la realidad es que la gama completa de emociones humanas es importante, y saber gestionarlas es una habilidad vital. Demet Özdemir, con su carisma y su talento, nos está dando una lección importante. Nos está mostrando que incluso las personas que parecen tenerlo todo, también tienen sus luchas. Y que la autenticidad, la honestidad con uno mismo y con los demás, es un camino hacia el bienestar. Entonces, para resumir un poco lo que hemos explorado hoy, la aparente tristeza y el cansancio de Demet Özdemir parecen ser el resultado de una compleja interacción de factores. Por un lado, la intensa presión de la vida pública y las exigencias de su carrera. Por otro lado, las inevitables batallas y desafíos de la vida personal que, aunque no se conozcan en detalle, sí tienen un impacto significativo en el bienestar emocional. Su valentía al mostrarse vulnerable nos invita a la empatía y a la comprensión, recordándonos la importancia del autocuidado, la resiliencia y el apoyo mutuo. Espero de corazón que este análisis les haya resultado interesante y les haya aportado una nueva perspectiva. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Han sentido alguna vez esa mezcla de tristeza y cansancio?
¿Cómo la han gestionado? Por favor, compartan sus experiencias. Y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Siempre es un placer leerlos y aprender de ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y les pareció útil, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan reflexionar sobre estos temas tan importantes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido para ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí.